Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y, por qué no, un poquito de especulación. Hoy vamos a hablar de Anne Ercel. Sí, la talentosísima y hermosa Anne Ercel. Y específicamente nos vamos a adentrar en un tema que ha resonado mucho entre sus fans y en los medios, su relación con Kerem Bürsin y el momento en que decidieron tomar caminos separados. Resulta que en una reciente entrevista Anne hizo unas declaraciones bastante interesantes, donde reveló, bueno, ya les adelanto que reveló cosas que quizás no esperábamos. Habló sobre que cambiaría de ese día, de ese momento crucial en su vida. Y claro, como buenos chismosos, vamos a analizar a fondo lo que dijo, a especular un poquito, y a sumergirnos en la historia de esta pareja que nos hizo soñar a muchos. Así que si son fans de Anne, si aman las novelas turcas, o simplemente les gusta el chisme, este vídeo es para ustedes. No se lo pueden perder. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, ya saben. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos dejen un buen like si les gusta lo que hacemos. Así nos apoyan un montón. Y ahora sí, comencemos. Entonces, como les decía, Anne Ercel, en una entrevista que dio hace poco, fue consultada sobre su relación con Kerem Bürsin y, en particular, sobre ese día en que decidieron romper. La entrevista, aunque no la tengo aquí directamente para citarla palabra por palabra, fue lo suficientemente clara y concisa como para que la información relevante fluyera por todos los medios y redes sociales. Y como siempre, la respuesta de Anne fue un punto de inflexión, porque, como decíamos, en lugar de dar una respuesta cliché o evadir el tema, Anne fue bastante directa y honesta. Y lo más importante, reveló que cambiaría de ese día, que es lo que con el tiempo considera que podría haber sido diferente. Antes de entrar en detalles sobre lo que específicamente dijo Anne, creo que es crucial, como una especie de preámbulo, recordar un poquito la historia de amor que vivieron, el contexto en el que se desarrolló y el impacto que tuvo en sus fans y en la industria. Anne y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air. Esta serie, para quienes no la conocen, fue un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan, dos personajes que inicialmente se ven obligados a fingir un noviazgo para lograr sus objetivos, pero que inevitablemente terminan enamorándose de verdad, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus personajes, Eda y Serkan, nos robaron el corazón a todos, y la magia que transmitían era tan fuerte que traspasó la ficción, se filtró en la realidad, y los fans, ávidos de más, alimentaron ese romance con sus expectativas y sus ilusiones. La forma en que se miraban, las sonrisas que compartían, la complicidad que se notaba en cada escena, eran la prueba irrefutable de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y como suele suceder, el amor de la ficción se convirtió en realidad. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos en eventos y fuera de ellos se multiplicaron, y la noticia de que Anne y Kerem eran pareja, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, explotó en las redes sociales y en los medios. Empezaron a salir, se mostraban muy enamorados, compartían fotos juntos en redes sociales, y sus fans, obviamente, enloquecieron de alegría. Parecían la pareja perfecta. Eran guapos, talentosos, exitosos, y se veían absolutamente felices. Eran la representación idealizada del amor, del éxito y de la felicidad. Todos soñábamos con un final feliz para ellos, tanto en la serie como en la vida real. El público estaba completamente invertido en su felicidad, porque al final, los actores se convertían en la encarnación de esos personajes que tanto amábamos. Pero como todos sabemos y como la vida misma nos enseña, las cosas no siempre salen como uno quiere. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura fue un golpe para los fans, para los medios y seguramente para ellos mismos. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos y variados: diferencias de personalidad, agendas ocupadas, presiones mediáticas, incompatibilidad de caracteres, desgaste por el tiempo. Nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó. Lo único cierto es que de un día para otro dejaron de estar juntos. Y obviamente el mundo se vino abajo. La desilusión fue palpable.
Los fans que habían depositado tantas ilusiones en ellos, se sintieron, en cierto modo, traicionados. La fantasía se había roto. Y ahora, volviendo a la entrevista de Ande, es aquí donde se pone interesante. Ella, enfrentándose a la pregunta directa sobre ese día, el día de la ruptura, no evitó la pregunta. Y para sorpresa de muchos, no solo no la evadió, sino que se adentró en ella. Y aquí viene lo realmente interesante: ¿qué cambiaría? ¿Qué es lo que lamenta de ese día? ¿Qué es lo que con la perspectiva del tiempo considera que podría haber sido diferente? Según sus declaraciones, Ande dijo que si pudiera retroceder en el tiempo cambiaría su forma de comunicarse. ¡Guau! Esa fue la primera impresión que me dio, y creo que a muchos también. No se refirió a la decisión en sí misma, que es lo que muchos esperarían, sino a la forma en que se comunicaron. Parecía dar a entender que hubo ciertas palabras, ciertas actitudes, que pudieron haber influido en el desenlace final, o al menos, hacerlo menos doloroso, menos abrupto, menos drástico. Y aquí es donde entra la especulación, pero una especulación fundamentada, una especulación respetuosa, basada en las propias palabras de Ande y en nuestra propia experiencia de vida. ¿Qué exactamente quiso decir Ande? ¿Hubo malentendidos? ¿Problemas de comunicación? ¿Palabras hirientes? ¿Falta de claridad? ¿Falta de honestidad? ¿Temor a expresar lo que sentían realmente? Es algo que por supuesto nunca sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan compartir más detalles en el futuro. Pero lo que sí podemos deducir, basándonos en sus palabras, es que la comunicación, o la falta de ella, fue un factor clave en la ruptura. Es posible que en medio de la vorágine de la fama, de los rodajes, de los compromisos, de la presión de los medios, no se hayan tomado el tiempo necesario para comunicarse de manera efectiva. Que las conversaciones hayan sido superficiales, apresuradas, o incluso evitadas. Que no se hayan expresado con claridad sus sentimientos, sus necesidades, sus miedos. Que la comunicación haya sido deficiente, o incluso inexistente en algunos momentos. Y esto a la larga puede erosionar cualquier relación, por fuerte que sea. También, por lo que dejó entrever, parece que hubo cierta inmadurez en la forma en que ambos manejaron la situación. Hay que recordar que ambos eran relativamente jóvenes cuando comenzaron la relación. Kerem es de 1987 y Ande de 1993, en el momento en que se conocieron, ella tenía 20 y pocos años y él 30 y tantos. La presión mediática a la juventud, la inexperiencia en lidiar con el estrellato y la fama, todo esto, en conjunto, pudo haber jugado un papel importante en la dinámica de la relación. El mundo de la farándula a menudo es un terreno hostil. La sobreexposición, la crítica constante, la falta de privacidad, pueden generar ansiedad, estrés y, en última instancia, conflictos. Ande con el tiempo parece haber madurado y haber aprendido de esta experiencia. Y creo que al confesar que cambiaría su forma de comunicarse, está demostrando una gran honestidad y autocrítica. Es algo que a menudo no vemos en las celebridades. Muchos prefieren culpar a terceros, evadir las preguntas o simplemente dar respuestas vagas, políticamente correctas. En cambio, Ande se atrevió a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre sus errores y a reconocer que tal vez las cosas podrían haber sido diferentes si la comunicación hubiera sido más fluida, más sincera, más efectiva. Es importante destacar que en la forma en que Ande aborda este tema, se percibe una gran fortaleza. No es fácil reconocer las propias debilidades, especialmente ante el escrutinio público. Requiere valentía, autoconocimiento y humildad. Y Ande al hacerlo se muestra humana, imperfecta y por lo tanto, más cercana a sus fans. Otro punto interesante que surgió de la entrevista es que a pesar de la ruptura, Ande parece tener un buen recuerdo de su relación con Kerem. No se percibe resentimiento ni rencor en sus palabras. Al contrario, parece hablar con cariño y respeto, lo cual es algo muy valioso. Demuestra que a pesar del dolor y la decepción, ambos lograron mantener una relación cordial y respetuosa, al menos públicamente. Y esto en un mundo tan mediático es un logro significativo. Implica que a pesar de las dificultades, lograron priorizar el respeto mutuo y la madurez emocional. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Ande y Kerem? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras propias vidas? Primero, la importancia de la comunicación en cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar.
Saber expresar lo que sentimos, ser claros en nuestras intenciones, y escuchar activamente a la otra persona, es fundamental para evitar malentendidos, conflictos y resentimientos. La comunicación no es solo hablar, es escuchar, es entender, es validar los sentimientos del otro. Es ponerse en el lugar del otro, tratar de comprender su perspectiva, y expresar la propia de manera clara y respetuosa. Segundo, la importancia de la madurez y la autocrítica. Aprender de nuestros errores, reconocer nuestras debilidades, y estar dispuestos a cambiar, es clave para crecer como personas y para construir relaciones más sólidas y duraderas. La vida es un constante aprendizaje. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, tomar responsabilidad por nuestras acciones, y esforzarnos por ser mejores personas. Tercero, el respeto. Aun cuando una relación llega a su fin, es importante mantener el respeto hacia la otra persona. Evitar los rencores, los chismes y las críticas destructivas nos permite cerrar ciclos de manera saludable y avanzar con la frente en alto. El respeto es la base de cualquier relación, incluso de aquellas que terminan. Es fundamental para mantener la dignidad y para construir relaciones más saludables en el futuro. Cuarto, la gestión de la fama y la presión mediática. La experiencia de Hande y Kerem nos recuerda lo difícil que puede ser lidiar con la fama y la presión mediática. Es importante rodearse de personas que te apoyen y te ayuden a mantener los pies en la tierra, a no perder la perspectiva y a cuidar tu salud mental. Es vital tener límites claros y aprender a decir no cuando sea necesario. En resumen, Hande Erçel con sus declaraciones nos dejó una valiosa lección sobre el amor, la comunicación, la madurez y el respeto. Nos demostró que incluso las rupturas más dolorosas pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. Nos recordó que a veces las cosas más importantes no son las grandes decisiones, sino la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Nos enseñó que la honestidad y la autocrítica son virtudes esenciales para el crecimiento personal y para construir relaciones más saludables. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué les pareció la entrevista de Hande? ¿Creen que la comunicación fue realmente el factor clave en la ruptura? ¿Qué lecciones podemos sacar de su experiencia? ¿Cómo creen que se sienten ahora Hande y Kerem con respecto a su relación? ¿Creen que aún existe algún tipo de conexión entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle un like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y recuerden, la próxima vez que se enfrenten a una situación difícil, piensen en Hande y en la importancia de la comunicación. No olviden que en el amor y en la vida, las palabras importan, la forma en que nos comunicamos define, muchas veces, el camino que tomamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.